Era una fría tarde de miércoles, y lo recuerdo tan bien. Había estado lidiando con problemas en el fregadero de mi cocina durante unas semanas. La fuga había comenzado como una simple gota, pero rápidamente empeoró. Ya no sabía qué hacer, así que finalmente llamé a un plomero para que lo revisara. Su nombre era Alejandro. Nunca lo había conocido antes, pero había escuchado que era bueno en su trabajo, así que pensé que sería una reparación rápida. Cuando llegó, abrí la puerta y me sorprendí un poco. Era mucho más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 30 o principios de los 40, y parecía bastante seguro y capaz. Lo recibí cálidamente y lo llevé a la cocina, donde estaba la fuga. Debo admitir que esa mañana me había puesto un vestido bonito, nada demasiado revelador, solo algo ligero y cómodo, pero cuando vi la forma en que Alejandro me miró por un breve momento, sentí una pequeña chispa. Mientras Alejandro trabajaba debajo del fregadero, me encontré quedándome cerca, simplemente mirándolo. No estaba muy segura de por qué, pero había algo en él. Tal vez era su manera segura de moverse o quizá el hecho de que no había tenido mucha compañía por un tiempo. Fuera lo que fuera, sentí algo agitarse dentro de mí. Comencé a hablar con él, preguntándole cómo iba su día y cuánto tiempo llevaba siendo plomero, preguntas simples y casuales. Fue educado, respondiendo sin mucho contacto visual, pero noté que su voz estaba un poco nerviosa, como si intentara concentrarse en el trabajo y no en mí. Realmente era algo entrañable. Había una energía inocente y amigable entre nosotros, y aunque Alejandro permanecía enfocado en su trabajo, había momentos en que el aire se sentía cargado, como si hubiera algo no dicho. No presión más allá, aunque disfruté del ligero coqueteo que intercambiamos. Después de un rato, terminó la reparación, y le agradecí sinceramente. Reunió sus herramientas y, cuando estaba a punto de irse, noté un ligero titubeo. Me miró, y por un momento, parecía que quería decir algo más, pero no lo hizo. Pasaron unos días, y a menudo me encontré pensando en nuestro encuentro. Cada vez que pasaba junto al fregadero, recordaba la forma en que me había mirado y la conversación fácil que habíamos compartido. No esperaba volver a verlo, pensando que probablemente no regresaría después de nuestro breve intercambio. Pero luego, alrededor de una semana después, mi teléfono sonó. No reconocía el número, pero cuando contesté, era Alejandro. Hola, soy Alejandro, el plomero. Solo quería verificar si todo seguía bien con el fregadero, si la reparación había aguantado, dijo. Su voz era educada, incluso profesional, pero podía escuchar un ligero nerviosismo debajo. Sonreí para mí misma. Oh, Alejandro, es muy amable de tu parte llamar, respondí, tratando de mantener mi tono casual, aunque sabía exactamente a dónde podía llevar esto. Sabes, es gracioso que lo preguntes. El fregadero está bien, pero hay un pequeño problema en el baño que esperaba que pudieras revisar. Probablemente no sea nada serio, pero me sentiría mejor si un profesional lo revisara. Hubo una pausa al otro lado de la línea, casi podía escucharlo sopesar sus opciones, decidiendo si debía venir o no. Puedo estar allí en aproximadamente una hora, dijo finalmente. Cuando Alejandro llegó, parecía visiblemente más nervioso que la primera vez. Su confianza habitual seguía allí, pero también había duda. Lo llevé al baño, donde, efectivamente, había un problema menor con el grifo. No estaba goteando, pero la manija se había aflojado. Se arrodilló para examinarlo, concentrándose completamente en el trabajo esta vez, aunque podía sentir que era más consciente de mi presencia que antes. Me quedé cerca, mirándolo trabajar en silencio. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, y finalmente, no pude resistirme más. Alejandro, dije suavemente, he pensado en ti. Se detuvo por un momento, su mano apretando un poco más el grifo. ¿Has pensado en mí?, preguntó con cautela,
como si no estuviera seguro de si debía reconocer lo que había sucedido antes. Asentí, acercándome un poco más. Parecías interesado, pero te contuviste. ¿Por qué? No respondió de inmediato, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Es solo que, soy un profesional, finalmente dijo, su voz apenas un susurro. Sonreí suavemente, tratando de tranquilizarlo. Somos adultos, Alejandro. A veces está bien dejarse llevar y disfrutar el momento. El resto de la tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos. Después de calmarnos, lo llevé al piso de abajo, y nos sentamos en la sala, hablando de una manera que no habíamos hecho antes. La conversación no fue forzada ni incómoda. En cambio, nos reímos, compartimos historias y aprendimos más el uno del otro. Alejandro me contó sobre su vida, cómo había sido plomero durante casi 10 años después de dejar un trabajo de oficina que odiaba. Explicó cómo el trabajo rutinario de reparar cosas se había convertido en una fuente de consuelo para él, algo que podía controlar. Tenía sentido, de alguna manera. Parecía el tipo de persona que necesitaba estructura y estabilidad. Yo también me abrí sobre mi propia vida, mi matrimonio, que había terminado hace años, dejándome sola pero no amargada. No era de las que se quedan con remordimientos. Había tenido una buena vida, pero algo había estado faltando durante mucho tiempo, compañía, pasión. No buscaba nada serio, pero necesitaba sentirme viva nuevamente, y Alejandro me había dado eso, incluso si solo fue por una tarde. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que se había quedado mucho más tiempo del planeado. Probablemente deberías irte, dije, aunque una parte de mí quería que se quedara. Dudó, pareciendo reacio a irse. Sí, supongo que debería, pero no quiero que termine de una manera incómoda. No quiero que pienses que yo, ya sabes. Negué con la cabeza, sonriéndole. No, eres un buen hombre, Alejandro. Ambos necesitábamos esto, y me alegro de que haya sucedido. Pero no estoy esperando nada más que lo que fue. Parecía aliviado, aunque todavía podía ver un poco de confusión en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a que las cosas fueran tan simples. Entonces, ¿de verdad estás bien con todo esto? ¿Sin sentimientos extraños ni nada? Reí suavemente. No, Alejandro, sin sentimientos extraños. Solo fue uno de esos momentos, sin complicaciones, sin presión. Asintió lentamente, como si intentara entender la simplicidad de todo. De acuerdo, dijo después de una larga pausa. Supongo que nos veremos, quizá. Quizá, lo molesté ligeramente. Si mi fregadero se rompe otra vez, serás el primero al que llame. Eso lo hizo sonreír, y se levantó, agarró sus herramientas y se echó la bolsa al hombro. Pero antes de irse, se volvió hacia mí una vez más. Margarita, no me arrepiento de nada. Solo quiero que lo sepas. Yo tampoco, respondí suavemente, viendo cómo abría la puerta. Y así como así, se fue. Me quedé allí por un momento después de que se fue, pensando en lo que había pasado. Fue uno de esos raros momentos en la vida en que todo se alinea perfectamente, sin culpa, sin vergüenza, solo dos personas bajando la guardia por un momento. En los días que siguieron, pensé en él de vez en cuando, preguntándome si él también pensaba en mí. Pero no lo llamé, no lo necesitaba. Esa tarde había sido exactamente lo que necesitaba ser, una escapada, un recordatorio de que todavía estaba muy viva, todavía capaz de sentir emoción, deseo y espontaneidad. En cuanto a Alejandro, esperaba que se hubiera ido sintiéndose de la misma manera. A veces, todo lo que se necesita es una conexión inesperada para recordarte que la vida no tiene que vivirse con reglas estrictas. Tal vez él volvió a su rutina, arreglando tuberías y pasando sus días como siempre lo había hecho. O tal vez, solo tal vez, esa tarde le había dado algo nuevo, una nueva forma de ver las cosas,
una forma de dejarse llevar cuando el momento era el adecuado. Sea lo que sea, no lo olvidaría. Y quién sabe, quizá la próxima vez que algo se rompa en esta casa, lo llame. O tal vez simplemente dejaré que el destino decida. Pero por ahora, atesoro esa pequeña aventura por lo que fue, algo inesperado, hermoso, y un recordatorio de que a los 64 años, la vida aún está llena de sorpresas.